Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Les doy la bienvenida a este nuevo conversatorio del ciclo Educación y Salud. En esta oportunidad, el tema que nos convoca es tensiones y desafíos entre la presencialidad y la virtualidad. Eh, Acá yo, a pedido de uno de los disertantes, es que cante Walter antes que nadie, pero bueno, si Walter no canta, no arrancamos, dicen, pero bueno, lo dejamos para otra oportunidad. Desde que empezó el aislamiento social preventivo y obligatorio, venimos haciendo conversatorios, talleres y charlas virtuales de distintas temáticas. Todas están disponibles en el canal de YouTube, que es ADEF Curriculares. Y como ya avisó Cristian, está siendo grabada para que la puedan ver cuando quieran. Bueno, en estos momentos complicados, desde ADEF, creemos que es necesario abrirnos al análisis y al debate para poder crecer, aprender y enfrentar esta situación tan compleja. Para ayudarnos a pensar y a pensarnos, le voy a dar la palabra a Daniel Ferro. Daniel es maestro, maestro, como dice él, que hoy trabaja como director en una escuela de Cava. Puede ser una escuela cualquiera, pero no, es la 10. Así que, Daniel, gracias y tenés el micrófono. Bueno, muchas gracias a todas y a todos. Qué bueno esto de poder encontrarnos a compartir sentipensares. Eh, por ahí con Walter venimos de una reunión bastante diferente. Así que es alentador poder encontrarnos un viernes por la tarde entre nosotras y nosotros aquí en este espacio de ADEF. Y algo que también quiero decir, que recién antes de comenzar veía las consignas que estaban presentando y que adhiero a todas esas consignas. Así que, y gracias por explicitarlas y ponerlas ahí para visibilizar más todos los tantísimos reclamos y las tantísimas demandas que con mucha coherencia, nosotros sí, las maestras y los maestros, las profes, los profes, con mucha coherencia, venimos haciendo en todos estos meses de esta crisis mundial, ¿no? Esta pandemia, y que justamente nos pone en un tiempo, como decía el título de la charla, de tensiones y de desafíos entre esta o estas presencialidades, me animaría a decir yo, y entre esta o estas virtualidades, ¿no? Eh, un tiempo donde también se manifiesta y se profundiza la visibilidad de tanta desigualdad en esta ciudad de Buenos Aires, en la ciudad más rica por lo menos de nuestro país. Este, y algo que ayer lo conversamos con Magalí, permitime que comente un poquito algo de nuestra conversación de ayer, es que yo sigo viendo este tiempo, por lo menos, como decía ella, hacia adentro de la 10, pero también en muchas escuelas, con muchas y muchos educadores, eh, veo mucho optimismo, ¿no? Me parece que hay algunos o algunas funcionarias o funcionarios como los que acabamos de escuchar en una reunión del ministerio, algunos que estuvimos, que son malas, malos y males, pero tenemos por vocación, por compromiso, por convicción, muchas compañeras y muchos compañeros que alientan la esperanza, ¿no? Y entonces me parece que estos desafíos y estas tensiones las podemos vivir con mucho optimismo. Y ahí me voy a buscar a Paulo Freire cuando en Pedagogía de la Autonomía él nos plantea que enseñar exige alegría y esperanza. Y bueno, desde ese lugar eh, yo vengo aquí aceptando esta invitación a compartir un poco también esa expectativa, ese sentipensamiento, ¿no? De alegría y de esperanza. Que bien decía también un querido compañero, Enrique Samar, que en las escuelas no debía faltar ni la ternura ni la alegría. Entonces, desde ese lugar también quisiera compartir, bueno, un poco lo que vengo pensando, sintiendo como maestro que trabaja de DIRE, como bien decías Magalí, de la 10, hay que decirlo, la 10, y por ahí está Caro, y está Claudio, que no me dejan mentir, y está Walter también, que no me dejan mentir, y alguna otra compañera por ahí también como Marga,
eh, puede decir que es la 10. Eh, yo creo que uno de los desafíos de este tiempo eh, es también estar donde hay que estar. Eh, y este estar donde hay que estar significa en un estar que en este tiempo también se diversificó, ¿no? No es un estar tan físico, tan presencial, mano a mano, con cercanía, sino un estar de esta manera. Y muchas veces eh, hemos renegado de estos espacios, pero sin alcanzar, por supuesto, la presencialidad de lo corpóreo. Bueno, se habilita también el encuentro, ¿no? Podemos percibir un clima. Yo por lo menos hoy lo estoy percibiendo aquí, ¿no? De un clima de compañeros, de compañeras, de, me animaría a decir de amigas, de amigos, en la que estamos compartiendo esta tarde de viernes, ¿no? Así que ese estar donde hay que estar implica también esta presencia aquí y tantas presencias en la escuela, ¿no? Cuando hoy escuchamos que algunos hablan de la vuelta a clases y nosotros sabemos, todos los que estamos aquí, que las clases nunca se fueron y que hubo algún tipo de presencialidad. Por eso hablaba de presencialidades. A veces la presencialidad fue una imagen, a veces la presencialidad fue una voz, a veces la presencialidad fue una escucha, eh, y a veces la presencialidad fue algún codazo y, bueno, y algo más a veces, ¿no? Alguna palmada también, por lo menos en las entregas de mercadería. Les anticipo que a los de Racing me encanta darles codazos, porque ahora no es tarjeta roja. Quiero decirlo, necesito decirlo. Este, entonces, bueno, digo, este tiempo también nos desafía a esas presencialidades diferentes, distintas, algunas de tal vez más íntimas, ¿no? De un uno a uno, o más multitudinarias como una o varias pantallas de este Zoom, o de tantos Zoom que hay, o algunas presencialidades más chiquitas en videollamadas, o esas presencialidades que podemos disfrutar aún en esa dificultad que es la entrega de mercadería. Bueno, podemos disfrutar de esa presencialidad. Sin dejar de decir que esa presencialidad, por supuesto, no debería estar, porque si entregamos mercadería es porque se revela la necesidad, se revela la fragilidad social, económica de tantas familias de nuestras escuelas. Y me parece que esa necesidad también evidencia esas diferencias, esas desigualdades de las que hablaba, ¿no? Eh, y en este tiempo también fue un desafío de los educadores y los educadores achicar esa desigualdad y hacer que esa entrega de mercadería se transforme en mucho más que una entrega de una bolsa de mercadería. Por si las dudas, claro que la bolsa de mercadería es lo que el Ministerio de Educación dice que es una canasta escolar nutritiva. Que bueno, notarán que no creo que sea eso. Y la verdad que en la 10, ya que hablamos algo de la 10, una profe que está acá, por ejemplo, entregó un disco que por ahí después ya me dice el nombre, pero no me acuerdo, o por ahí lo escribe en el chat, para que los pibes puedan jugar en su casa o hacer alguna actividad vinculada al deporte, precisamente, ¿no? En su casa o en su casita, porque los pibes de la 21-24, más que casa, tienen casitas o piecitas o pasillos o pasillitos. Gracias, Caro. El disco se llama Ringo, los profes acá lo deben conocer todos. Bueno, Caro ahí se vino una entrega de estas bolsas de mercadería con un Ringo para todos los pibes de tercer grado, ¿no? Y hace varias entregas que me viene persiguiendo para que todos los pibes se lleven una soga de 1,5 centímetros de diámetro, que tiene que ser de axila a axila, para que puedan saltar y hacer un montón de juegos en la casa.
Y bueno, entonces me parece que ahí hay una presencialidad también en ese ringo o en esta soga que los pibes se van a llevar, también hay una presencialidad. Entonces cuando ahora nos hablan, se acuerdan de que hay que revincular a los pibes, bueno, nosotros no nos tenemos que revincular con nadie porque ya estamos vinculados hace rato, nunca nos desvinculamos. Entonces, que es otra manera de estar, ¿no? O estamos también, y que es otro, ese desafío tan grande que tenemos en este tiempo, cuando tantas mamás o tantos papás nos mandan mensajes de indignación por este intento de que séptimo grado está en las escuelas, o de indignación por tantas mentiras que se transmiten en los medios, ¿no? Eh, Porque nosotros trabajamos en un barrio empobrecido, en un barrio marginado, en un barrio vulnerado, pero en un barrio lleno de dignidad, en un barrio lleno de saberes, en un barrio de mucha reflexión, de mucha rumia de lo que se dice, de mucha escucha, a veces de pocas palabras, pero sí de mucha escucha. Y en la escucha uno puede darse cuenta también qué es lo que dice el otro, cómo lo dice, y quién dice, ¿no? Y si dice a favor o dice en contra, también diría Freire. Entonces, ese creo que también es otro de los grandes desafíos presentes, que es estar donde hay que estar. Y estar como, bueno, con ternura, con esa ternura de la que hablaba Enrique Samar, con esa ternura de, de la que hablaba Alberto Morlachetti, ¿no? Cuando él decía con ternura venceremos y en la ternura está el secreto didáctico. Bueno, yo creo que esa es también otra de las esperanzas que nosotros tenemos y también de los desafíos. Generar ternura aún a través de una pantalla, generar ternura aún en unos pocos minutos en estas entregas de mercadería y lograr algo que yo planteo desde hace mucho tiempo, que no es la calidad educativa la que tenemos que conseguir en las escuelas, sino la calidez educativa. No significa que deje de lado la calidad educativa, que me parece que muchas veces se emparenta nada más con lo académico, sino que va mucho más allá de esa cuestión, más bien racional, si se quiere. Digo, la calidad educativa como una posibilidad de que esté esa presencia académica, que esté esa presencia de compartir, No, no, de compartir sino que enseñanzas. No sé si tengo que parar o alguien me está preguntando algo o alguien tiene el micrófono abierto. O me No, no, dicen, Dani, alguien que tenía el micrófono abierto, seguí, seguí tranqui. entonces, decía que me parece que esta, digo, forma de estar que tiene que ver con esta calidez educativa de la que yo vengo planteando y también lo escribo en informes formales de la escuela, eh, tiene que ver con todo ese encuentro más amoroso, no en términos bucólicos, románticos, sino en términos freirianos, ¿no? De esa amorosidad que no es neutral, de esa amorosidad que es política, de esa amorosidad que percibe al otro, que ve al otro, a la otra, que lo escucha, de esa amorosidad que también nos habla Scliar cuando eh, piensa y plantea en esta mirada hacia los lados, no solo hacia adelante, hacia los lados, hacia atrás, para que nadie quede colgado, ¿no? Para que nadie quede tirado por ahí, y en la que ese otro, esa otra, no es una sospecha, no es una amenaza, al contrario, es toda una posibilidad de encuentro. Y yo creo que eso en la 10 lo vivimos muy a menudo, ¿no? Y yo creo que también en muchos espacios educativos se vive eso. Por ahí menos visibilizado, por ahí menos dicho, pero me parece que en este tiempo, además de pandemia, muchas educadoras, muchos educadores, muchos profes y profas, como algunos dicen, han mostrado esa cercanía, ¿no? Y han mostrado ese estar donde hay que estar y han sido parte de este movimiento que yo intento instalar, que es el de la calidez educativa.
creo que cuando empezó este tiempo de pandemia, que no es más ni menos para mí que otro grito más de una crisis civilizatoria que tiene décadas, ¿no? Una crisis civilizatoria que se manifiesta económicamente, que se manifiesta socialmente, que se manifiesta ambientalmente. Bueno, esta vez le tocó a la Tierra gritar desde lo sanitario, desde el ámbito de la salud. Y desde el primer momento donde nos fuimos de las escuelas por 2 semanas, pensando que íbamos a regresar, desde allí se armaron espacios de creatividad, de inventiva, de flexibilidad, de apertura, de, de miles y miles de educadoras y educadores. Y si me permiten, aquí voy a hacer un chivo. Yo también con otros compañeros y compañeras participo de un equipo de educadores y educadoras que conformamos un programa de radio que se llama Sintonía Educar, que se los recomiendo. Está los sábados a la mañana en Radio Sónica. Y esa posibilidad, y no hace falta levantarse los sábados a las 9 de la mañana porque después está el Blogspot y está el Radio Cut y todo eso, así que lo pueden escuchar cuando quieran. Tengo la posibilidad de hablar con otras educadoras y educadores de distintos lugares del país. Y la realidad es muy similar. Todas y todos a cualquier hora y cualquier día están buscando eh, cómo resolver este desafío de esta presencialidad, ¿no? Y yo creo que me cuesta hablar mucho de la virtualidad porque no sé muy bien cómo definirla, no sé si una virtualidad es esta pantalla que tengo enfrente mío y estos 4 cuadraditos que tengo acá a mi derecha, ¿no? Porque la verdad que me resisto a eso y creo que aún con esta pantalla creo que hay un grado de empatía, que hay un grado de cercanía, de encuentro y la verdad que lo puedo percibir hasta en el clima de acá, de mi casa donde estoy ahora, ¿no? Digo, es como si lo estuviera acá, sé que no están, pero me parece que entonces esa virtualidad queda un poco como de lado, un poco disminuida, porque lo que percibo es presencialidad, ¿no? Y saber que por los otros lugarcitos de la pantalla, algunos compañeros o compañeras, también me da esa certeza de presencia, ¿no? Este, Me parece también que hay muchas tensiones que no son como impuestas, ¿no? Acá le respondo a Elsa, el programa se llama Sintonía Educar, los sábados de 9 a 11 en Radio Sónica, en una radio por internet. Pero no hace falta que madrugues, Elsa, lo podés escuchar después en el Blogspot. Eh, Decía que me parece que estas tensiones creo que en general surgen muchas veces más desde los afueras que desde los adentros, ¿no? Ayer con Magalí también es una respuesta que le doy a muchos y a muchas hasta esa pregunta, ¿no? Del cómo estás. Bueno, en lo personal muy bien. El sistema educativo es un descontrol, es un conflicto permanente, pero en la escuela muy bien. En la escuela estábamos muy bien. Tenemos un clima que de verdad yo lo percibo muy de unidad, muy de encuentro, muy maduro y por eso también le decía ayer a Amada que a mí me gusta decir que soy el 10 de la 10 porque me llena de orgullo, ¿no? Después por ahí está, claro que por ahí me puede desmentir y puede decir otra versión, o Walter también. Entonces, me parece que esa, digamos, esas tensiones vienen muy de afuera, entonces creo que hay que estar con mucha serenidad, ¿no? Para poder ver que esa tensión es la que te quieren meter o la que te meten o la que te imponen o la que te hacen caer. Vieron que ahora de vuelta hoy, creo que hoy o ayer, la ministra habló de pibes y pibas que caen en las familias. Se ve que es un término muy de estas políticas de derecha, ¿no? Todos caemos. Bueno, como decía una remera que yo me hice una vez, nosotros no nos caemos, nosotros nos tiramos de cabeza, ¿no? Y esto lo podemos decir también ahora cuando nos preocupa este intento de presencialidad de los pibes de séptimo, ¿no? Y,
Y también ahí podríamos volver a discutir el concepto de presencialidad, ¿no? Y pensar si esto de que haya 8 pibes y que estén un rato en la escuela alguna vez por semana es una presencialidad. También podríamos discutirlo y pensarlo también, ¿no? Entonces me parece que estos tiempos son de tensiones, pero creo que desde la serenidad tenemos que aprender a ver cuándo esas tensiones son propias, que en todo ámbito educativo sabemos que están, y cuándo son tensiones que se generan a partir de lo que nos instalan desde afuera, ¿no? Lamentablemente, este afuera que yo digo es el afuera y es el afuera de adentro, porque es el afuera de un Ministerio de Educación, ¿no? Que hace un ratito escuchamos que ahora parece ser que nos acompaña, que nos valora, que están ahí para nosotros, ¿no? Y para nosotras, con palabras muy, muy bonitas, ¿no? Lástima que quien nos tiene que cuidar baila sin tapaboca y se abraza y se cuelga con algunas compañeras, ¿no? Entonces, bueno, se hace complicado. Y entonces, digo, tener esa serenidad para entender que esas tensiones muchas veces son de afuera y evitar que nos lastimen y que nos compliquen. Ayer nosotros teníamos una reunión en la 10 por todos estos temas y estos conflictos de afuera y estas tensiones de afuera que son adentro. Este, y la verdad que asistíamos a compañeras que su testimonio era desde la angustia, desde el llanto, desde el dolor. Y entonces me parece que por eso tenemos que estar serenos para poder sostener a esas compañeras y esos compañeros que estas tensiones le hacen tanto daño además, ¿no? Y, y pensaba en esa serenidad que tiene otro amigo, otro compañero como Sergio Lesbegueris, el coordinador del Centro de Formación Profesional 24 ahí en Flores, Floresta, cuando él habla de ese espacio como un barco que se construye mientras navega. Y a mí esa imagen la verdad que me cautiva y la creo. Y me parece que la 10 tiene algo de eso, pero creo que este tiempo tiene algo de eso, ¿no? Estamos construyendo el barco mientras vamos navegando. Y ahí vienen las tormentas y viene algún momento de tranquilidad y de serenidad y viene otra tormenta y entonces esa necesidad también de estar más enredados, más encontrados y encontradas para poder sobrellevar esas tensiones que vienen desde este afuera, que es el afuera, pero este afuera que es el adentro de un Ministerio de Educación que de otros lugares no, no cree y sospecha permanentemente en lo que nosotros pensamos, en lo que nosotros sentimos. Tampoco les importa mucho, la verdad. Eh, entonces también este tiempo es de este encuentro que recién decía, de estas redes que vamos armando y donde también nos vamos conociendo más con nuestras comunidades, ¿no? Yo creo que muchos pibes y pibas de la 10 ya saben que ahí atrás mío hay una huipala, por ejemplo. Y nosotros sabemos que en la casa de fulanita tiene un gato blanco y la otra tiene un perro gris y que siempre que hacemos el Zoom ladra, yo qué sé. Parece, son tonterías, ¿no? Pero yo creo que eso también nos ha acercado a las familias, nos ha acercado más a sus dificultades también, ¿no? Un barrio que está castigado por permanentes cortes de luz, por permanentes problemas con el agua. También nos ha acercado eso, porque hemos encontrado que un pibe y una piba no puede estar en el Zoom porque se cortó la luz y se quedó sin batería, ¿no? Entonces, como que caemos mucho más en la cuenta de algunas cosas que sabemos y también empezamos a reconocer otras, ¿no? Descubrimos, por ejemplo, que hay muchas mamás, más de las que nosotros pensábamos, y digo mamás porque justamente son mujeres, eh, rozan el analfabetismo, apenas leen, apenas escriben. Bueno, entonces ahí nosotros también, digo, tenemos un desafío de vincularnos de manera más cercana con las familias en este tiempo. Y ahora tenemos un desafío más, que ver qué hacemos con estas mamás que apenas leen y escriben, ¿no? ¿Cómo las metemos en la escuela por ahí? Ahora no, porque obviamente no vamos a poder, pero ¿cómo hacemos cuando haya
esa presencialidad más física para meterlas en la escuela y que aprendan a leer y escribir al mismo tiempo que sus hijos en otra aula aprenden a leer y escribir. Ahora, como se usan los espacios libres, por ahí las podemos poner en el patio de la escuela. Pues si hay sol, si hay frío, no importa, pero no es lo mismo. No, digo en serio que digo, nos empezamos a preguntar, bueno, eh, esto no lo tienen que saber los supervisores por ahí, ¿no? Porque si se enteran los supervisores, después tenemos algún problema. ¿Qué hacen las mamás en la? Bueno, no, el que está acá no va a haber problema. Entonces, bueno, ese es un desafío también, ¿no? Decir, bueno, che, dale, ya sabemos, ¿no? No te pongas colorada, no te dé vergüenza. Venite a las 3 de la tarde y en la última hora de clase de tu pibe vos estás aquí con nosotros terminando de aprender a leer y escribir. Para que después cuando te mandemos un WhatsApp se lo pueda leer a tu pibe. Ese también es un desafío y eso también es una presencialidad y eso también tiene que ver con esa calidez educativa y con esa amorosidad que yo planteaba. Y no me quiero mandar la parte, pero yo les podría decir, les puedo decir en realidad, que desde mayo, desde junio, tengo cosas agendadas que imaginaba que íbamos a hacer en octubre, en noviembre, de verdad, porque creía que nos íbamos a poder encontrar. Y cosas de este tipo, ¿no? Como poder vincular a las mamás mucho más con la escuela, por ejemplo. Y yo creo que el desafío que tenemos nosotros como, creo que todas las escuelas, pero digo, como siempre digo, yo hablo por la 10, también tenemos el desafío de que este momento sea una oportunidad para vincularnos de manera más cercana, de manera más compañera también. A veces a los papás y a las mamás de la escuela 10 le decimos compañera mamá y compañero papá sin un ánimo partidario, ¿no? Pero en el sentido de que esa comunidad la construimos entre todos. Entonces, no sé si los papás o las mamás tienen que enseñarle o no enseñarle a los pibes, y si nos tenemos que preguntar, bueno, pero, o plantear que no son maestras y maestros, pero en términos de comunidad, por ahí les podemos decir, y bien que vendría que nuestra comunidad les podamos decir nosotros, que culturalmente y simbólicamente a veces nos ponemos lamentablemente por arriba, poder decirles, che, yo te necesito que me ayudes a enseñarle a tu pibe y a tu piba esto que estamos charlando, este tema que estamos viendo, y yo te necesito para que pueda estar un rato, aunque sea en un Zoom, o para que me mandes una foto de lo que está haciendo, así nos vamos acompañando. Entonces también llegar con esa idea más circular, ¿no? De comunidad, ¿no? Que nosotros acá arriba y los papás y las mamás allá abajo, ¿no? Y poder desterrar esa primer parte de las presentaciones de las mamás y los papás que llegan a la escuela y te dicen, disculpe que lo moleste, por ejemplo, ¿no? Y la respuesta siempre es, mirá, si venís a hablar de tu hijo o tu hija por una cuestión escolar, claramente no molestás, y está bien que vengas a la escuela, porque el verdulero no te va a dar respuesta. Entonces, digo, es un desafío también para nosotros generar esa comunidad que, como dice Freire, también estamos siendo, ¿no? Y este desafío de la inventiva. Por ahí está Caro, que es profe de educación física de la escuela. Bueno, para los curriculares yo supongo que acá hay muchos curris y deben estar también viendo cómo se integran a un grupo, cómo se meten en otro, cómo transmiten, ¿no? A primero A, cómo le transmiten a quinto J, yo qué sé. Bueno, estas tipas y estos tipos de la 10, se les ocurrió ahora los viernes, ahora cuando ya están con todo el agotamiento, el cansancio, bueno, los viernes a partir de las 3 de la tarde, el Curry Zoom. Entonces a las 3, a las 4 y a las 5 hay 3 encuentros para los pibes del primer ciclo y para los pibes del segundo ciclo. Y están invitados todas y todos a sumarse, y como si les faltara poco, ¿no? Y además estos tipos y estas tipas, que son los curry de la 10, después los martes por su cuenta se reúnen para evaluar el viernes y para pensar el que sigue y para ver quién está y cómo rotan y qué ofrecen, ¿no? Entonces, yo que sé, ayer la entrega, o el miércoles que tuvo entrega, estaban todos preocupados por ver cómo hacían llegar una especie de cuadrícula que hoy va a ser
la cuadrícula para que los pibes y las pibas puedan construir en sus casas su propia huipala, ¿no? Y ahí vino un profe de provincia, porque además la mayoría de nuestros profes son de provincia, con un montón de maple de huevos que venían vacíos, hay que decirlo. A la familia le propusimos que se los dábamos vacíos, que los podían traer llenos si querían, pero la verdad que ninguno aceptó. Así que se los llevaron vacíos para hacer la actividad hoy del Curry Zoom. Eh, bueno, eso es calidez educativa también, ¿no? Alguien que estuvo pensando y abrazando y generando una presencia con los pibes y las pibas. O cuando los pibes mandan trabajos o dibujos o producciones o mensajes en distintos formatos. Por ahí está Marga de la Escuela 5 del Sexto, que también lo hacen. Y por ahí sanitariamente no es lo mejor, ¿no? Porque capaz que en una grulla, capaz que en un avión, capaz que en un afiche viene un montón de coronavirus, pero con esa morosidad seguro que lo matamos al coronavirus. Y es una manera también de una presencia, ¿no? Cuando los pibes vieron la foto de sus afiches contra el dengue, capaz que allá por abril, en la escuela, bueno, cuando vieron esa foto los pibes se sintieron adentro de la escuela, no se sintieron afuera. Entonces, por eso yo hablaba de tantas presencialidades y, y demás desafíos, porque en definitiva es eso también nuestro recorrido, nuestra navegación, nuestro viaje en tren, como ayer hablábamos con otro compañerazo como Ernesto García, y una metáfora del recorrido escolar, ¿no? De un tren, digo, bueno, son permanentes los desafíos. Este es otro más complicado, más complejo, más difícil, pero también más lleno de nuevas esperanzas y nuevas alegrías. Así que con esto más o menos, porque ya me hicieron, los que están en la pantalla no lo vieron, pero vieron el tema del circulito, entonces andás redondeando como el disco de Ringo ese que hablaste, justo viene ideal para este momento, cerramos con un disco de Ringo, con un deseo para todos, que la verdad que se lo vengo transmitiendo a muchos y a muchas, que es ojalá, que todos nuestros ojalá sean. Y por supuesto que, porque es nuestra y porque así saludo en la escuela, es hasta la victoria siempre, porque es nuestra. Así que muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Dani. La verdad, un lujo escucharte, un placer, contagiás. Acá, como dice Adri, escucharte hablar desde la ternura y el compromiso da fuerza. Marga dice que nos une la ternura y la alegría por la escuela pública. Acá Nora también dice que no se encontraban en las marchas, así que encontrarnos en la virtualidad es otra forma de lucharla, de marchar, de ir juntos a la par. Bueno, del programa de radio, al entrar al hogar, los padres redescubrieron nuestra labor docente, dice el Cita, así que Sandra también dice un placer escucharte. Bueno, Dani, la verdad que coincido con todas las palabras. Si ahí quedan algunas preguntas que siguen dando vuelta, pueden seguir escribiendo y después sobre el final las podemos retomar. Y sí, bueno, vamos a escuchar a nuestra siguiente disertante. Y bueno, continuando con esto de intentar asomarnos a entender un poco más la realidad que nos toca vivir, vamos a presentar a la siguiente disertante. Es un lujo tenerla entre nosotras. Es Florencia Can, médica infectóloga, subdirectora médica del Centro Médico Huésped y presidenta de la Asociación Argentina de Vacunología y Epidemiología. Así que, Florencia, si querés desmutearte. Hola, buenas tardes. Bienvenida, Florencia, así que un placer tenerte acá entre nosotras y nosotros. Bueno, gracias y les pido disculpas por la demora, pero bueno, tuve ahí una urgencia que atender. Bueno, sin duda como algunas reflexiones que se me vienen a la mente tienen que ver con esta situación inédita y tan particular que estamos viviendo, ¿no? Que hace que tengamos que todos adaptarnos a una nueva realidad que desde lo social y desde lo vincular va en contra de lo que nos sale intuitivamente, ¿no?
como ver a un ser querido y no poder abrazarlo, ver a un amigo y saludarlo con el codo o con el pie, y también con los niños, las niñas y los adolescentes, una serie de medidas que por ahí desde los sanitarios son las que recomendamos, pero por otro lado van en contra de la naturaleza y van en contra de los vínculos. Entonces, lo que siempre me planteo es que como somos un todo y como la definición de salud es el bienestar físico, psíquico y social de una persona, y no solamente lo físico, es bueno, ¿cómo vamos poniendo en la balanza un poco todos estos ingredientes en el contexto de una pandemia y en el contexto de una enfermedad que se transmite muy fácilmente de persona a persona, para la cual todavía no tenemos vacuna y todavía no tenemos tratamiento? Digo todavía porque estamos cada vez más cerca, pero todavía faltan unos meses. Entonces, de alguna manera tenemos que acostumbrarnos a convivir con el virus sin por ello naturalizar los números y decir, mira, hoy se reportaron 13.000 casos nuevos, hoy fallecieron 300 personas, como si eso fuese un número más que ya no nos llama la atención, ¿no? Porque digo, estamos hablando de vidas humanas y todas las muertes duelen, digo, la gente se moría antes del coronavirus también, en muchos casos por situaciones, por enfermedades infecciosas, por otras enfermedades infecciosas como la tuberculosis, como el VIH, como muchas enfermedades de las cuales no se hablaban tanto. Hasta hace muy pocos meses, cuando me preguntaban qué hacías y yo decía que era infectóloga, me decían, ¿y qué haces? ¿Y a qué se dedica un infectólogo? ¿No? Como que lamentablemente con el advenimiento del coronavirus, por ahí esta especialidad se tornó más conocida, pero la realidad es que de enfermedades infecciosas y de otras patologías muere gente todo el tiempo y esto no lo digo porque no nos duelan los fallecidos por coronavirus, sino porque ahora estamos como muy pendientes de un número que siempre estuvo, pero tal vez por otras causas. Y como siempre las enfermedades infecciosas ponen de manifiesto, ponen en relieve las falencias y las miserias que una sociedad ya tenía previamente. Entonces, como ustedes decían, ahora con esto de la virtualidad, muchos padres y madres se están dando cuenta de la labor de los y las docentes, y también muchas personas se están dando cuenta de lo importante que es tener un sistema público de salud que sea robusto, un buen sistema de salud público, privado, de obras sociales, digo, de todos los subsectores, pero la importancia de tener un buen sistema de salud. Entonces pareciera que hasta que no llegue una pandemia no le damos importancia o no nos damos cuenta de la relevancia que tiene esto, ¿no? Y decía que por ahí esto muestra lo mejor y lo peor de una sociedad, porque muestra un sentido de la solidaridad bien grande, pero al mismo tiempo también muestra un egoísmo bien grande, y hay de todo, y los argentinos somos todo eso al mismo tiempo. Y no es bueno generalizar ni para un lado ni para el otro. Digo, como en España y en Italia y en otros países de Europa se aplaudía durante una semana, nos empezaron a aplaudir a las 9, pero después pasó una semana y nos empezaban a pegar papeles en el ascensor, andate del edificio porque sos médico, no te queremos acá. Digo un poco las dos caras de la misma moneda, y la hipocresía de te aplaudo porque en España aplauden, pero también te pegó el papel en el ascensor porque sos personal de salud y no quiero que me traigas el virus al edificio. Entonces digo, somos todo eso, y también somos todo eso AC y DC. AC es antes del coronavirus y DC es después del coronavirus. Yo personalmente soy agnóstica, así que para mí AC y DC es antes del coronavirus, después del coronavirus. Y me refiero a que no creo que la pandemia nos vaya a hacer mejores, pero creo que nos va a hacer distintos, porque nos va a demostrar que ante ciertas situaciones
realmente si no la remamos para el mismo lado, no vamos a llegar a buen puerto. Ingenuamente me creí que la pandemia podía quedar afuera de la grieta y podía quedar afuera de toda politización, pero después me di cuenta que nada está exento de la política. Lo que a mí me preocupa es cuando por un tema de manifestación política e ideológica barbijo que afectan no solo a esa persona, sino también a quienes lo rodean. Entonces ahí es donde me preocupa más porque está en riesgo la salud de los otros, no solo la propia. Así que yo creo que estamos en un contexto muy, muy particular donde hay una luz, digamos, como dicen, hay una luz al final del túnel, hay muchas estrategias terapéuticas en estudio y muchas vacunas en estudio, creo que vamos a tener más de una, pero la realidad es que todavía falta, entonces tenemos que tener una política de reducción de daños. ¿A qué me refiero con esto? Es salir de casa lo que necesitemos para ir a trabajar, para ir a hacer un trámite, para ir a hacer una compra, vernos con nuestros seres queridos de la manera más cuidada posible, si es posible al aire libre, manteniendo distancia y con barbijo, pero creo que hay que usar mucho el ingenio para ver de qué manera podemos hacer las cosas sin que eso configure un riesgo, pero poder empezar a hacerlas y lo vincular es importante, porque la salud mental es importante. Yo tengo especial preocupación por lo que está pasando con niños, niños y adolescentes, y si bien creo que estos encuentros que se empiezan a generar no son para nada lo mismo que tal vez era antes, creo que es importante empezar a generar estos encuentros de una manera cuidada. Digo, tiene mucho menor riesgo que dos niños de 10 años se vean en un parque a distancia que dos personas de 30 tomen una cerveza en una mesa de un bar. Y me parece mucho más necesario e importante lo primero. Esa es una opinión personal, digo, podemos discutirlo. Para mí es importante que los y las niñas puedan empezar a interactuar con sus pares, aún con estas limitaciones, aún con el distanciamiento, aún con el barbijo, y esto es una nueva realidad a la cual todos nos tenemos que adaptar, pero me parece que el encuentro que se dé por fuera de la pantalla va a sumar siempre muchísimo. Entonces, bueno, ver la manera de hacerlo. Tal vez no es lo mismo con dos niños o niñas de 4 años o de 3 años, pero digo, hay un montón de chicos y chicas que tienen la capacidad de entender que la manera de verse es otra, y no es lo mismo verse atrás de la pantalla que verse personalmente, aún teniendo que llevar a cabo todas las medidas de cuidado, ¿no? Así que bueno, un poco esas son mis reflexiones, no me quiero tampoco ir por las ramas, pero quería contarles un poco cuál es mi sentir con todo esto, y tal vez no les hablo de tasas o de cosas súper epidemiológicas porque me parece que hay una discusión mucho más interesante para dar en este momento que los números que están en todos lados y que, digo, no sé cuánto nos van a aportar a esta charla que estamos teniendo. Gracias, Flor. La verdad que es una mirada desde tus saberes, desde tus conocimientos, sin los números, capaz, como decías vos, que no naturalizando los números, pero bueno, tomar los cuidados para tener una salud integral, ¿no? Agradezco en principio, que no lo dije, a los supervisores y a los directivos que están acá presentes, además de Daniela hay otros directivos, por ejemplo Margarita, hay supervisores, Walter, Marina, hay otros directivos, y no sé si tienen algunas preguntas, si quieren abrir el micrófono para hacer alguna pregunta. ¿Se escucha? A ver.
Yo me quedo con un par de reflexiones uniendo. Si no hay preguntas, A Dani, no. hoy... Saludarlo a Dani, mandarle un abrazo de afecto. Y que cuente que iba a ser de los nuestros, iba a ser profe. Yo lo descubrí en una nota en página que le hicieron. Creo que era página, ¿no? Buen tiempo. No, la Paco Urondo, la agencia Paco La Paco Urondo, sí, ahí está. Viste Colorado. Sí, es cierto, porque gracias. Pero era muy vago para los ejercicios y para todos los trámites que había que hacer en el 82, 83, 83. Eran muchos requisitos y yo para los papeles también soy bastante flojito. Así que, bueno, decidí que hacer todo eso era demasiado. Entonces, bueno, acorté camino, pero sí, estaba ya pensando cómo ir allá al INEF en Libertador, ¿no? Allá lejos de acá de San Cristóbal Boedo, donde soy yo. Pero sí era una intención, la verdad que me hubiera gustado también, pero bueno. En definitiva son distintos caminos para el mismo recorrido, digamos. Y bueno, pero ahora la 10 va a ser intensificada en educación física, así que ahí estamos arrimando el bochín. Bien ahí. Bueno, acá hay una pregunta para Florencia, que pregunta, ¿tu opinión sobre la vuelta progresiva a la escuela en forma presencial? ¿Se cuida la salud? Bueno, a ver, yo estuve trabajando en el comité de regreso a clases, que fue un comité con mucha representación de todos y todas los involucrados, donde había gente del Ministerio de Salud, gente del Ministerio de Educación, gente de los diferentes gremios docentes de los centros de estudiantes, especialistas en seguridad e higiene, arquitectos especialistas en escuelas, y estuvimos algunos infectólogos y epidemiólogos. Hace poco se hicieron unos indicadores donde, bueno, según la situación epidemiológica de cada lugar se puede ver la posibilidad o la factibilidad del regreso a las aulas. La realidad es que, el protocolo que nosotros elaboramos y que fue consensuado y aprobado por todos los actores, que ya les digo, hubo como mucha representación realmente de los involucrados. No fue un protocolo de la teoría, sino que fue bien trabajado y consensuado. Es un protocolo de mínima, es decir, que después, digamos, uno le puede agregar cosas y le puede también adaptar cosas según el tipo de escuela o de establecimiento. Entonces, yo creo que hay lugares donde la situación epidemiológica puede permitir, en grupos reducidos, con una estrategia de burbujas, con mucha planificación, hacer una vuelta progresiva. Y otros lugares que claramente no. Lo que nunca debería pasar es que el regreso a la presencialidad se dé porque hay chicos que no tienen conectividad. Digamos, en esto quiero ser clara y contundente. Si hay chicos que no tienen conectividad, hay que ver la manera de que los chicos lo tengan, pero si la situación epidemiológica no es la adecuada para volver a la presencialidad, la falta de conectividad no debería ser un motivo, sino que hay que brindarle conectividad, brindarle soporte a esos chicos que no tienen, porque si no lo que termina pasando, y esto lamentablemente lo vemos con otras enfermedades infecciosas, que es que los que menos tienen son los que más se exponen. Porque entonces el que no tiene conectividad toma clases presenciales, pero digo, si la situación epidemiológica no está para volver a la presencialidad, vamos a poner el extremo, en una escuela privada de Barrio Norte, tampoco lo está para volver en una escuela del Estado de La Boca, ¿sí? Porque la ciudad es la misma. Entonces, en esto quiero hacer la diferencia. Ahora, hay que ir evaluando los diferentes parámetros con los diferentes indicadores. Yo creo que la situación esta de
séptimo grado, quinto año, encuentros al aire libre, en grupos reducidos. Me parece que en la ciudad, por ejemplo, se puede hacer, si se hace cumpliendo el protocolo, porque son momentos bisagras, son cierres de ciclos, y si se hace con el protocolo, por eso muchas veces digo, no es solo el qué, sino el cómo. Porque de repente si me decís 25 chicos en un aula cerrada, te digo no. Si me decís 15 chicos en un patio abierto con los bancos a 2 metros de distancia y todos con barbijo, porque además tienen una edad donde entienden que tienen que usar el barbijo y cómo, y es al aire libre, te digo sí. Entonces, no es tanto el qué, sino el cómo. Entonces, me parece que en principio está bueno priorizar estos grupos que pasan de ciclo, que cambian de ciclo, que puedan hacer, aunque sean los 2 meses que quedan, encuentros esporádicos, digo, peor en nada, ¿no? Peor es hacer todo por Zoom. Por lo menos se pueden ver una vez por semana, pueden tener ese contacto aún con el distanciamiento físico. Bueno, es lo que hay en un punto y no lo veo mal si se cumplen todas esas condiciones. Bueno, como acá dice Marina, que la vuelta en Cava se hizo de un día para el otro, sin preparación y sin participación de supervisores, docentes y familia. Así. Por eso. Ahí yo, digamos, yo les cuento en lo que yo participé, que es el tema de el protocolo de nación. Después ustedes saben que vivimos en un país federal y que cada jurisdicción un poco se maneja a su manera. Coincido igual, coincido. Acá le preguntan a Dani si en la comunidad de la 10 hay conciencia del cuidado y de la gravedad. Mirá, digo, si la comunidad se refiere a la escuela, creería que sí. Si me preguntás por el barrio, la 10 está en el barrio 21-24, Zabaleta, y hoy particularmente estuve, y en una carnicería el carnicero estaba sin barbijo, por ejemplo, como muestra, ¿no? Y es un barrio que está, bueno, como tantos barrios de la ciudad también, ¿eh? En Palermo los sábados es un descontrol. Digo, o sea que ahí hay diferencia de barrio, pero no de actitud, ¿no? O esto que decía recién Florencia, la gente que se encuentra en Burruchaga y Costa Rica a tomarse una birrita porque está re bueno eso. Y en realidad no respetan ningún tipo de cuidado ni distancia. Bueno, en la 21-24, yo te puedo decir de hoy mismo a la mañana, pasa eso también. Hay muchas familias que mantienen un cuidado altísimo y otras... Te muteaste, Dani. ¿Me Te quedé? muteaste. Ahí voy. Decía que hoy a la mañana lo que yo vi en la 21-24 es que hay gente que sí se cuida y gente que no, como pasaba o como lo veo a veces en Palermo, que me ha tocado pasar por ahí. Y hay familias que en esta vuelta de séptimo grado no están autorizando ni van a querer que los pibes y las pibas estén en la escuela porque tienen mucho temor también de perder todo el cuidado de todos estos meses, ¿no? Entonces lo que dicen, faltando 5 meses, y sabemos nosotros además que, como recién decía Florencia, este discurso que ella plantea o esta realidad, ¿no? Más que discurso, de que los pibes y las pibas de los últimos años, de los niveles, puedan hacer algún cierre, está bueno, pero también sabemos que en nuestro caso y en la ciudad, por esa cuestión de lo federal, está muy atado también al discurso mediático y a la cuestión de la conectividad y a la cuestión de esa presencialidad y ese interés en que los pibes se encuentren, pero hubo todos estos meses, se pidieron un montón de recursos para que los pibes estén cerca de la escuela y no ocurrieron. Sí, igual yo creo que en sintonía con lo que dice Daniel, en toda la pandemia estuvo como tenida de diversas, por ahí, presiones o temas. Por eso digo que yo fui como muy naif o muy ingenua en pretender que no se politice la pandemia, porque en realidad todo es político.
La verdad que yo lo decía genuinamente, pensando como un poco la alegoría de, bueno, esto es un incendio, apaguemos el fuego entre todos y después seguimos discutiendo otras cosas. Y realmente en un punto sigo pensando que debería ser así, porque digo, bueno, como en realidad todos queremos que este virus maldito se lleve la menor cantidad de víctimas fatales, todos queremos que el sistema de salud no colapse, o sea, como en un punto todos queremos lo mismo, pero al mismo tiempo hay hay por detrás todo un andamiaje que es muy difícil como de dejar al margen, ¿no? Así que, pero bueno, digamos, yo te lo digo desde un punto de vista, si querés, desde lo epidemiológico, si vos me planteás grupos reducidos, con la distancia de 2 metros y con barbijo, ¿se puede? Se puede. Después está atrás toda la cosa que detrás de eso, si está el interés genuino, como yo decía, de cerrar un ciclo, o si están las presiones que tienen más que ver con lo político, que en muchos casos yo concuerdo con que es así, ¿no? Acá el Cita pregunta, Ele, ¿vos querías hablar? Habla después, leo las preguntas. No, dale. Bueno, un poco en consonancia, porque creo que el Cita preguntaba otra cosa y por ahí se vuelve malo a lo epidemiológico. Y un poquito en consonancia con lo que planteaba Florencia, ella dijo en un momento, la sociedad, digamos, a veces muestra lo mejor y lo peor de una sociedad, y que somos eso antes del coronavirus y después del coronavirus. Yo creo que sí, efectivamente, a mí también tenía esa, en lo personal, digamos, tengo esa sensación, creo que en algún momento hay que pensar eso como más presencial, no la revinculación, por supuesto, que los docentes nunca dejaron ni de trabajar, ni de vincularse, a no ser aquellos docentes que no tenían oportunidad alguna de vincularse con sus alumnos, porque nos ha tocado escuchar esta angustia de parte de los docentes, porque a veces no había forma. Y el tema sí que es cómo, que tiene que ver más con esas, y lo asocio un poco con lo que traía Daniel, con esas tensiones de afuera que surgen, que nos provocan desde afuera, y que tiene que ver con estas políticas que lleva adelante el gobierno de la ciudad, para las cuales nuestro gremio, digamos, ha estado, digamos, manifestándose permanentemente, y que no voy a ahondar en eso. Pero también yo me quedo con otras, a esto, de alguna manera se opone gratamente, digamos, que tuvimos la oportunidad de que pasaran por acá, tuvimos muchos conversatorios, y pasaron compañeros, algunos pudiendo en esos conversatorios que pudiéramos interrogarnos, poder interpelarnos acerca de las políticas educativas, y por otro lado también viendo esta cosa tierna, cálida, amorosa, de los compañeros docentes con sus experiencias pedagógicas. Por lo tanto, sí, como dice Daniel, es alentador y esperanzador. No obstante, no podemos dejar de lado esta otra, y tenemos que estar atentos y atentas a estas cuestiones que
vienen a, desde afuera, tensionarnos, tener muy claro que de ninguna manera podemos dejar de pensar en esas desigualdades que esas políticas provocan, porque aún con la presencialidad, con la que de a poco, y Marina lo decía en uno de los del chat, no nos consultaron, ni a los gremios, ni a los supervisores, ni a los docentes, ni a nadie, como hacen siempre. Bueno, y me perdí por dónde iba a seguir, pero bueno, esta es un poco la idea, de seguir atentos y atentas a estas otras cuestiones, porque hay que seguir, digamos, luchando y batallando para que, esto quería decir, que esta presencialidad de la que hablaba Florencia, con la que voy acordando, por ahí que no nos deje con que esa desigualdad que ocasiona la falta de conectividad y la falta de dispositivo la dejemos por fuera, porque eso sigue existiendo. Creo que ese tiene que ser el punto de partida. El punto de partida es la igualdad de oportunidades para todos y todas nuestros pibes, nuestras pibas. Sí, perdón, estoy totalmente de acuerdo y por eso digo que además cuando pueda volver la presencialidad, probablemente al principio haya un sistema mixto, digamos, hay que ver cómo se plantea, pero digo, la conectividad es importante también ¿no? Antes del coronavirus, en un montón de sentidos, porque digo, más allá de que estaban las clases presenciales, digo, esa desigualdad y esa falta de acceso en algunos pibes, creo que era injusta antes y lo es todavía más ahora, pero digo, insisto con esto de que va a ser importante porque el sistema probablemente pueda ser mixto o se planteó como diferentes estrategias, pero que tienen que ver con grupos reducidos, entonces que algunos días puedas ir y otros desde tu casa. Bueno, hay diferentes formas de hacerlo, no hay una receta única. La realidad es que insisto en este punto de que las enfermedades infecciosas siempre muestran como la mugre que ya había bajo la alfombra y que todos tapaban. Entonces, especialmente esto pasa con las desigualdades, ¿no? Vos fijate que la tuberculosis es una enfermedad que se da sobre todo en situaciones de hacinamiento. La hepatitis A se da en situación digamos, de agua contaminada, de la falta de acceso al agua potable, las diarreas. Entonces digo cómo muchas de estas enfermedades se previenen a través de las vacunas, que es un poco mi tema o en lo que yo me especializo. Entonces, como las vacunas son gratuitas y obligatorias, están en calendario, siempre decimos que las vacunas nos igualan, porque al poder acceder todos, digamos, todos los chicos de 1 año se vacunan contra la hepatitis A, independientemente de que tengan o de 450 o de que se atiendan en la salita de un barrio, eso significa igualar. Y el acceso, y esto es real, digo, las vacunas de calendario son gratuitas y obligatorias y tenemos vacunas para todas las etapas de la vida. Y eso es lo que nos garantiza es poder proteger de un montón de enfermedades infecciosas que tienen mucho que ver con la desigualdad a un montón de personas. Ahora, lo que siempre hay que hacer es tratar de achicar las brechas, ¿no? Y las barreras que puede haber en el acceso a la salud. Eso es todo un capítulo aparte, lo dejo así como inquietud
y a seguir vacunándose aún en situación de pandemia. Y esto la verdad que preocupa, por eso desde la SABE, desde la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, estamos llevando a cabo diferentes campañas para promover no solo la vacunación, sino también los controles de salud, los controles ginecológicos, digo, todo lo que son controles de salud, no hay que dejarlos de lado, ¿no? Buenísimo. Acá preguntan si los beneficios de esta vuelta en la ciudad para socializar y no para actividades educativas justifica el riesgo. En la ciudad no es necesariamente al aire libre. ¿Cuánto aumenta esto el riesgo? Sumado a esto, también comentan, el tema es que los traslados, ¿sí? El tema del transporte, cómo llegar, no todos viven cerca, y por ese lado. Sí, a ver, para eso yo siempre, no es que me quiero lavar las manos, pero digo, la situación es que si vos me lo planteas como aire libre, distancia, barbijo, está todo bien. Ahora, ¿es la realidad de la ciudad? En muchos casos no. ¿Cómo llegan a ese aire libre? ¿No viven todos cerca? ¿Tienen que usar el transporte público? Bueno, no tengo respuesta para eso. Muy complejo, muy complejo. Acá también pregunta Sandra, dice, en el caso de niños, niñas y jóvenes cuyo temor surge desde ellos el contagiarse y con eso contagiar a su familia, desconoce si hay acompañamiento, pero ¿cómo abordarlo como comunidad educativa en conjunto? Ahí no sé si específicamente para vos, para Dani, o cómo abordar a los chicos que tienen miedo de contagiar a sus familiares. ¿Hay algo pensado, alguna Yo solo digo una cosa y después lo dejo a Dani, que es el que sabe. Nosotros al principio, por ahí, bueno, yo tengo hijo de 8, hija de 6, entonces les explicábamos que nos teníamos que quedar en casa porque afuera estaba el virus. Sí. Pero tampoco sabíamos bien cuánto iba a durar esto y tampoco sé si era la mejor explicación, pero en muchos hogares la explicación que se dio fue esa. Fue no, nos quedamos en casa porque si salimos nos podemos contagiar. Entonces, lo que pasó mucho, y esto yo, bueno, lo he hablado con psicólogos, psicopedagogos, docentes y todo, y pediatras, porque es una consulta muy frecuente, te dicen, ¿no sabes que mi hijo no quiere salir? No quiere salir. Yo le digo de ir a dar una vuelta al parque y no quiere salir. ¿Por qué no quiere salir? Y porque vos, desde marzo, le venís diciendo que afuera está el virus. Entonces no quiere salir, porque afuera está el virus. Entonces, también tenemos que cambiar un poco el discurso y decir, bueno, mira, si nosotros salimos de esta manera y cumpliendo con estas medidas de cuidado, podemos salir. ¿Y por qué lo digo también? Porque hay un montón de cosas que tienen que incorporar los chicos a su vida diaria, y los chicos en ese sentido son mucho mejores de los que somos los adultos en cuanto a que incorporan esto del lavado de manos, esto del barbijo. Yo tengo anécdotas de, chicos de 2 años que van a salir y le señalan a la mamá el barbijo, que se ponga el barbijo. Digo, aún chicos que todavía no pueden desde lo verbal expresarse, ¿no? Cómo incorporan todo tan rápido. Entonces, por ahí también es un poco desde lo que les decimos nosotros, y por ahí en un principio la explicación era esa, y ahora le tenemos que explicar, bueno, mira, el virus sigue estando, pero si nosotros hacemos las cosas de esta manera, el riesgo es menor. Vos, Dani, ¿tenés algo para aportar a esta mirada de los chicos, de cómo lo están abordando? Y creo que, como dice Flor, también es difícil, ¿no? Porque hay muchos pibes y pibas y entonces hay muchas formas de atravesar este tiempo. Por ejemplo, de estos días que está ahí el tema del séptimo, hemos recibido mensajes genuinos de pibes de séptimo preocupados, no tanto tal vez por ellos, sino por sus familiares, por ejemplo, por los abuelos. Vivo con los abuelos y aparte, digo, también tiene que ver, me parece, con el contexto
yo cuando se habla en las resoluciones de lo local, ¿no? Yo digo, pensar en la ciudad de Buenos Aires como algo homogéneo y local me parece que es un error. No son las mismas realidades habitacionales que tienen los pibes y las pibas de la ciudad y por lo tanto el contacto con la presencia del virus es bien diferente de acuerdo a donde vivas, ¿no? Y los pibes en este caso de la 21-24 están muy cerca de muchísimos casos, ¿no? Y de muchas situaciones que exceden lo sanitario o digamos, el espacio de la salud, porque por ejemplo, la resistencia en la 21-24 a testearse es, si tengo el virus, me aíslan y mi casa me la violentan, mi casa me la intrusan, mi casa me la roban. Entonces, no me testeo y me quedo en mi casa, ¿no? Y los pibes también tienen temor a esas cosas. Entonces, la verdad que es difícil porque, bueno, están todas esas experiencias de la vida cotidiana que son, la verdad, inabordables porque digo, ahí está la palabra, está la escucha, está el WhatsApp, pero no alcanza, ¿no? Y eso también está presente. Por eso yo no sé si estos protocolos se pueden homogeneizar en una ciudad donde hay tantas ciudades, ¿no? La 21-24 es una ciudad, tiene 60.000 habitantes. Totalmente, totalmente de acuerdo. Por eso yo creo que el protocolo que se hizo como más a nivel nacional es un protocolo de mínima que además lo primero que se dijo es las condiciones, las escuelas tienen que estar en condiciones, porque vamos a lo mismo. Las escuelas que no estaban en condiciones antes del coronavirus, menos lo van a estar ahora. Entonces, lo que sucedió en muchos barrios de la ciudad de Buenos Aires, no tenían agua potable, como en el barrio 31, digo, esas cosas no pueden pasar. ¿Cómo le vamos a decir a la gente que se lave las manos si no tiene agua potable? Es un contrasentido. Entonces, cuando no tenemos las necesidades básicas, es muy difícil, porque ya arrancás de -10. Sí, sí. Vuelvo a un tema anterior, una pregunta que quedó colgada del CITA, que decía cuáles son los indicadores y cómo se llevan a cabo los mismos, quiénes los evalúan, si se modifican. Una pregunta un poquito más técnica que quedó colgada de antes, perdón, Elsa. Para vos, Flor, sobre los indicadores de volver, no volver, cómo, cuándo, por qué. Bueno, a ver, en realidad cuando se construyen indicadores un poco siempre hay como una cierta arbitrariedad, porque uno tiene que tomar algunos parámetros objetivos para tener en qué basarse. Los parámetros tienen que ver un poco, nunca uno puede tomar las decisiones con un solo, con los datos de un día o de dos, siempre hay que hacer un promedio de las últimas semanas, ver cuál fue el crecimiento. Es cierto, a pesar de que siempre el discurso de las autoridades sanitarias de la Ciudad de Buenos Aires es como hiperoptimista, es cierto que hay una tendencia a la estabilización de los casos, pero en un número alto de casos. Digo, porque a veces como la palabra estabilización trae como confusión de pensar, bueno, están bajando. Hay una tendencia a la estabilización y hay una tendencia a la baja. A ver, concretamente, médicos y médicas, colegas que trabajan en hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires, te dicen, tenemos menos pacientes internados por COVID, tenemos menos ocupación en terapia intensiva. Digo, esto es un dato que o sea, sí me lo contó alguien, pero no me lo contó ninguna autoridad, sino que me lo contó la gente que está ahí. Qué sé yo, el otro día un médico que trabaja hace 1000 años en el Hospital Munín me decía, teníamos 5 terapias intensivas al 100% y ahora tenemos 3 que no están ocupadas del todo. Digo, eso son datos como de la vida real, ¿no? Porque a veces el tiempo, el reporte, lo que puede tardar. Entonces digo, hay realmente una tendencia a la baja en y también
En provincia de Buenos Aires diría más en primer cordón, que tiene que ver en dónde empezaron los casos. Ahora, esto no significa que esto sea una situación que se va a mantener ad eternum. Si empezamos a relajar mucho las medidas, a abrir mucho las actividades, los casos pueden volver a subir. Entonces, por eso es que siempre hay que estar revisando mucho en el día a día, porque el que se relaja pierde. Digo, si uno dice, ya está, esto ya lo tenemos superado, pierde. Buenísimo. Te hago una pregunta y vamos con las últimas. ¿Y qué expectativas tenés en relación a fechas reales en que las vacunas estén, por un lado? Y supongo que se debe estar trabajando en cómo se dará la vacunación a los diferentes sectores. ¿Se está avanzando con eso? Bueno, fechas, digamos, así con mucho optimismo, primer trimestre del año que viene, diría yo. Y sí se habla de comenzar con la vacunación en los que forman parte de los grupos de riesgo, es decir, aquellos que tienen más de 60 años, aquellos que tienen alguna condición, digamos, de riesgo, como ser diabetes, obesidad, enfermedad cardíaca crónica, enfermedad pulmonar crónica, inmunosuprimidos, porque son aquellos que tienen más riesgo de hacer formas graves o de fallecer por COVID. Entonces, en este punto serían los que tienen prioridad, ¿no? Buenísimo. Ahí Adriana también se sumaba a la misma pregunta, y hay otra pregunta para Dani. ¿A los pibes y a las pibas de tu escuela les dieron a todos los dispositivos y conectividad, o eso nunca pasó? No, pasó poco. En realidad, a los chicos bueno, hace ya muchos años que de primero a tercer grado no tienen compu personal, sino que es la compu que está en la escuela. A esos niños le está llegando como a los de cuarto grado, que es el grado donde comúnmente se le da la compu ya para que tengan de manera individual, muy a cuentagotas, ¿no? Muy a cuentagotas, de a 2, de a 3, en cuarto grado un poquito más, pero siempre ha sido muy raleado. Y la conectividad ha sido un reclamo de todos estos meses, y distintos tipos de reclamos, ¿no? Por competitorios, con notas, con WhatsApp, bueno, por todos los medios posibles, inclusive en la legislatura de la ciudad se han presentado proyectos de pedido de acceso libre a Wi-Fi. Eso no ha ocurrido nunca, y tiene que ver con eso, creo que lo emparento con lo que decía Florencia, ¿no? Hay cosas que no nos hacen más buenos. A 2 cuadras de mi casa hay una plaza que durante meses tuvo el acceso libre a Wi-Fi innecesariamente allí porque nadie lo iba a usar, y se puede mudar esa posibilidad de acceder libremente al Wi-Fi a otro lugar de la ciudad, y no se hizo. Y el tema de las compus, como los cargadores, muchos chicos de la 10 tienen la compu de quinto a séptimo grado, pero sin cargadores, y se sigue reclamando por ese... Es una herramienta esencial para que la compu ande. No tenés cargador, no funciona. Y estas compus tienen unos cargadores absolutamente específicos que no conseguís en el mercado, o si lo conseguís te sale carísimo. Entonces fue como no, para muchos pibes fue como no tener la compu aunque la tuvieran. Así que esa es un poco la realidad. Bueno, y vamos a Ayer Nación Nación le daba los dispositivos y había una posibilidad de proveer internet. Los ofreció. Tenían que dar los nombres. Sí, exactamente, pero viste que no, era un número que era un ficticio, 6.500 pibas, que es muchísimo más, y nunca se accedió a esa posibilidad, ¿no? Y inclusive se pidió que se sacaran los contenidos educativos, ¿no? Contenidos educativos de esas compus que estuvieron retenidas anteriormente y que Nación las estaba entregando. Ciudad hasta pidió que le saquen esos contenidos, digo, educativos, no contenidos partidarios. Bueno, voy con una última pregunta para los dos, que a ver si cada uno desde sus lugares es, ¿qué le dirían, así como para ir cerrando, a esas familias, a esas personas que no tienen los cuidados necesarios para cuidarse y para cuidar al otro, que no toman las medidas de distanciamiento, no usan el barbijo? ¿Qué les dirían para convencerlos
de que lo tienen que hacer, ¿no? Cada Vos uno decís desde su lugar. Vos decís que les diríamos sin usar ningún improperio. Sí, 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 sí. Académicamente, por decirlo de alguna manera. No, yo en realidad lo que diría es que con esta enfermedad podemos ver cómo se comporta un virus que se transmite fácilmente de persona a persona, que no tiene vacuna ni tiene tratamiento. Entonces, digo, el poner como muy de manifiesto que de esta salimos todos juntos o no sale nadie, y que todos nos tenemos que cuidar entre todos, entonces que cuando yo me pongo un barbijo, te estoy protegiendo a vos porque puedo tener COVID y no saberlo, puedo ser asintomática y transmitirlo, o puedo empezar con los síntomas dentro de 48 horas y ya estar transmitiendo. Entonces, la importancia de, esto creo que es para la vida, ¿no? De pensar más allá de lo que yo hago, pensar que mis acciones tienen consecuencias sobre los demás, que mi falta de cuidado puede tener consecuencias sobre los demás, y que hay que ser solidarios y pensar más allá de uno. Eso les diría. Gracias, Flor. ¿Y vos, Dani? Menos mal que preguntaste qué le diría, porque si me hubieras preguntado qué le haría, estaría en problemas. Entonces, yo la verdad que, bueno, va en la misma línea, porque me parece que los que estamos aquí seguramente, y las que estamos aquí diríamos muy, muy parecido. Yo creo que la primera cuestión es que si vos te cuidás, me cuidás a mí, ¿no? Eso yo lo he tenido muy presente también en este tiempo. Si yo me cuido, cuido también a mi familia, cuido a mi comunidad educativa. Si cuando en las entregas de mercadería establecemos ahí una estrategia de cuidado claramente, si hacemos 2, 3 cortes en la entrega de mercadería para limpiar todo el hall de la escuela y todas las mesas, y a cada persona que entra la rociamos con la solución de alcohol, bueno, esa es la pedagogía del cuidado, podríamos decir. Y me parece que le diría muy claramente eso: si vos te cuidás, me estás cuidando a mí, necesitamos eso, ¿no? Y que por otro lado, ante tantas versiones, el virus existe y está. Y la gente se muere además, ¿no? Y la gente la pasa mal, y la gente sufre. Entonces, le diría, no jodas, ponete el barbijo y cuídate, así me cuidás a mí también, ¿no? Yo creo que como Florencia no soy tan optimista, ¿no? Me parece que las personas que eran buenas y que se manifestaban de manera buena van a seguir siendo buenas. Y el que tenía una actitud más egoísta, en general creo que lo va a seguir siendo, ¿no? Pero creo que hay muchos y muchas que son más, que son buenos y buenas, ¿no? Así que creo eso. Y le agradezco a Eleder por sus palabras, y creo que hay muchas escuelas para mostrar que son amorosas y tiernas. Sí, acá el CITA pone que le sugiere a esas personas que firmen un documento que si se infectan no van a ser tratados sanitariamente. Así, de una, dice el CITA. Bueno, les agradecen los espacios. Adriana quería hacer un comentario. Adri, si querés desmutearte. Bueno, es algo muy cortito para Dani. Me hiciste emocionar, acá te lo digo públicamente, un viernes de octubre, después de un año de pandemia, escucharte hablar de la pedagogía de la ternura, de la amorosidad, de seguir siendo el mismo, que esta pandemia no te destruyó ni la cabeza ni los sentimientos, y me pusiste re emocionada, me daba así como un nudo en la garganta, y te lo agradezco porque un viernes sentir esto es muy lindo, estar terminando la semana de esta manera. Quería agradecértelo así públicamente. Bueno, Adri, yo te agradezco a vos porque fuiste quien me perseguiste con llamados que yo solo difícilmente responder, me tuviste mucha paciencia, y además porque me enseñaste en cada campamento que no nos teníamos que olvidar que hubo un Tandil. Y así que a Tandil volveremos, de alguna manera volveremos. Vamos. Bueno, agradezco a todos, nuevamente a todos los directivos, también está Gabriela Moreno, también es supervisora, que está acá acompañándonos. Y bueno, para hacer un cierre, voy a tomar el atrevimiento de tomar un par de
frases y palabras que estuvieron diciendo ustedes, que por ejemplo, que hoy acá estamos en la pandemia y hoy en este momento estamos donde tenemos que estar, así como decía Dani, con una morosidad política, escuchando, mirando hacia todos lados, hacia los otros, que los currizum sigan existiendo y que nos reinventemos todo el tiempo, que aprendamos a convivir, pero no naturalizando, que la igualdad de oportunidades sea para todos. En este barco que se construya mientras va navegando, como decía Dani, y como sumaba después Flor, si no vamos juntos, el barco no va a llegar a buen puerto. Así que, y para cerrar con esa frase que decís vos, Dani, ojalá que nuestros ojalaces sean. Así que volveremos a Tandil, volveremos a Summerland, así que volveremos a esos espacios que tan bien nos hacen. Al abrazo, pero hoy es momento de cuidarnos. Así que si quieren desmutearse, abrir los micrófonos, saludarnos, les agradecemos infinitamente a todos y a todas por estar un viernes a esta hora escuchando, pensando y tratando de llegar a buen puerto. Así que muchísimas gracias a todos y todas. Gracias. Chao. Gracias. Andan por Bueno, ahí. ahí como dicen a mí, los esperamos la semana que viene, que hay más talleres, más conversatorios, más de todo, ¿eh? Acá no se termina. Gracias, Marga, Flor. un gusto, Tandil, allá fuimos. Vamos a ver. Chao. Ya vamos a volver. Gracias. Chau, chau. Gracias, Flor. Gracias, Daniel. Muchas gracias. Gracias, gracias a los dos. Chao. Muy interesante.